Bueno amigos, buenos días. Pues para mí en este momento, eh, porque estamos grabando una mañana de domingo, mejor dicho. Y pues el siguiente tema que nos corresponde analizar es el asunto de las fuentes del derecho procesal. Y pues eso de una vez llama al tema de su interpretación. Entonces pues ese es nuestro asunto en este momento. Eh, Recuerden que la ley procesal, eh, pues principalmente uno la encuentra o no suele verla como algo estrictamente de derecho escrito. Pues el legislador intenta darnos unas pautas de comportamiento en los procesos de una manera, eh, pues digamos, clara. Y entonces pues uno pudiera decir en primera medida que el derecho procesal pues uno lo encuentra en fuentes legisladas. Sin embargo, bueno, y por ejemplo este es señalamiento de Hernán Fabio López. Sin embargo, pues el tema de las fuentes legisladas, algo ya habíamos comentado al respecto, pues es algo que se puede poner pues por lo menos en duda, o sea, el esquema mental o nuestro esquema de formación como abogados de corte positivista nos indica que eso es lo correcto y que eso es y que casi que eso no se puede poner en duda. Pues en Colombia uno siente a los estudiantes muy tendientes a sentirse así, pues uno mismo salió de la universidad pensando que claramente era un positivista. Sin embargo, eso del positivismo ya lo habíamos comentado un poco, pero podemos ampliarlo también un poco. Eso del positivismo, uno pudiera decir que no es tan cierto, ¿no? O sea, digamos, si nosotros tuviéramos una línea de tiempo como esta, uno pudiera pensar qué es el positivismo en esta línea de tiempo. Digamos, ese sería todo el tiempo del derecho. Uno pudiera decir que el naturalismo, pues, como la situación contraria, pudiera abarcar básicamente, y eso que no puedo ser más preciso aquí en esta gráfica, pero pudiera ser menos. El naturalismo pudiéramos entenderlo como básicamente esta situación o este periodo de tiempo. Y pudiéramos ponerlo aquí. Ahora bien, pues evidentemente el naturalismo en ese gran periodo de tiempo pues tuvo muchas formas, ¿no? Tuvo formas eh, como pues digamos por ejemplo en los romanos con el ius cogens, el pues desde el punto de vista religioso con los aportes pues por ejemplo de, de Tomás de Aquino y San Agustín, pero sobre todo Tomás de Aquino, pues digamos tuvo una visión religiosa. Ahora más adentrado o pasando el tiempo, pues aparece el naturalismo de corte racionalista, pues sobre todo con Kant. Entonces, pues digamos que este periodo, gran periodo de tiempo, pues tiene muchas vertientes o tiene muchas formas. Y después aparece una crítica a ese naturalismo que pudiéramos verla como de este tamaño, y este sería lo que se conoce como el positivismo.
Y en este sentido, pues digamos, el, sobre todo bueno, sobre todo al final del naturalismo, pues habían unas pretensiones científicas con Kant que cambian un poco con el positivismo, sobre todo con Kelsen, aunque pues digamos son varios autores, pues también está Hart, pues como los más importantes, donde debido sobre todo pues destaco a Kelsen y a Kant desde los dos puntos de vista, porque ambos tenían pretensiones científicas, ambos querían elevar al derecho a pretensiones científicas, digamos, eso es el propósito básico en Kelsen y uno de los propósitos en Kant, porque digamos Kant es un pensador de todo el conocimiento, no, pues también asumió el asunto moral, pero pues pretendía hacer algo más universal. Y la diferencia entre ellos dos básicamente estriba en que mientras Kant no tenía apegos materiales o rechazaba el empirismo, aunque pues tiene contactos con el empirismo, pues digamos David Hume fue quien lo inspiró, pero pues es también conocido el tema del idealismo en Kant. En cambio en Kelsen pues la pretensión de él es volver al derecho a ciencia, pero apegándose a los estándares empíricos, y por eso es que gracias a ese, o sea, ¿por qué se apega a los estándares empíricos? Porque en el momento pues de su evolución está en boga pues el tema del círculo de Viena y el tema del reavivado empirismo. Entonces pues él intenta apegarse a estándares científicos e intenta proponer estándares empíricos para el derecho. Y entonces, pues en Kelsen, ¿cuál es el estándar empírico o cuál es la seña empírica para decir? Porque, digamos, la acusación que se le da al derecho es que no tiene objeto de estudio, que no tiene nada que estudiar porque el legislador de un plumazo vuelve papel mojado. Esa es una referencia de un autor que en este momento no recuerdo el nombre, pero vuelve como papel mojado cientos de libros de derecho. Entonces, que el derecho no tiene objeto de estudio y por lo tanto no puede ser ciencia. Pues que Kelsen dice, ojo, que si tenemos un objeto de estudio, pues es un objeto empírico, y dice, pues el objeto empírico es un acto legislativo de un momento dado en la historia por un Estado, y por lo tanto, pues sí tenemos un objeto de estudio. Ahí parte un poquito, pues la obra de Kelsen tiene muchas más, sobre todo el problema del ser y del deber ser, tiene otras fuentes y tiene otros puntos a rescatar, pero para el punto que nos ocupa ahorita, pues el asunto es que intenta dar Kelsen ese estándar empírico, ese estándar de cosas reales, por decirlo así, en el acto legislativo, que es un dato histórico que existió, que tiene pues la comunión de voluntades de unos entes o de unas personas en un congreso, y entonces pues casi que así, de esta manera, intenta responder o intenta dar el estándar científico Kelsen al derecho, pues estándar en el sentido de darle un dato empírico el cual estudiar. Y entonces por eso estamos nosotros, pues, o sentimos nosotros ese apego, pues, por el asunto legislado, por la legislación, por los datos, por ese dato empírico, porque nos sentimos un poco más científicos en ese sentido todos, y por lo tanto el derecho legislado pues nos aparece como si fuese muy importante. Pero inmediatamente surge el iuspositivismo, inmediatamente se da, o pues digamos inmediatamente en un siglo, pues eso es bastante cerca pues para los estándares si vemos a la historia pues como algo entero. Inmediatamente surge el positivismo, se da un dato o se da un hecho que pone en duda o que hace entrar en crisis al positivismo, a eso de que el dato legislado es lo único que interesa. Y ese evento es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, como
como lo ponen, pues como es conocido, esas siglas serían en inglés, pero pues digamos es como las que más se usan, pues, y entonces pues como para usar ese estándar de ciencia, pues de comunidad científica, pues digamos Segunda Guerra Mundial, es un dato que hace entrar en crisis al positivismo. ¿Por qué? Porque con los estándares del positivismo era imposible juzgar a los criminales nazis, porque digamos, si el estándar del positivismo eh, se usase, pues simplemente pues los criminales nazis o los militares nazis pues estarían cumpliendo con su deber, porque había un derecho legislado en Alemania que indicaba que básicamente casi que las personas judías no eran personas y por lo tanto podían ser sujetos de muerte sin que eso implicase que fuese un asesinato. Entonces, si fuese por el estándar del positivismo, pues básicamente no se hubiese podido juzgar a los criminales de nazis. Y entonces, pues eso hace entrar en crisis al positivismo y se reaviva ese interés por el naturalismo. Por ejemplo, esto lo denuncia, pues esto que estoy diciendo lo denuncia Edgar Bodenheimer. Y entonces, pues uno pudiera pensar que ese es el asunto que hace entrar en crisis al derecho positivo. Bueno, disculpen ahí en el salto que se da en el video, pero me tocó cerrar un poco la puerta porque había un animalito que estaba haciendo bastante bulla y entonces, bueno, me tocó cerrar la puerta. Entonces, volviendo a nuestro tema, pues estamos hablando del derecho, la historia pues del derecho, de un derecho natural, o ius naturalismo, que sería esta línea de tiempo, un ius positivismo, que sería básicamente este periodo de tiempo, y en este momento se da nuestro evento histórico que habíamos comentado, y pues eso cambia el panorama para el positivismo, le reitero, porque en ese momento pues era básicamente imposible juzgar a los criminales nazis pues con estándares legislados. Entonces, listo, y entonces pues se da un siguiente periodo después del positivismo, que es básicamente en el que vivimos nosotros, que sería un periodo pues cortico de tiempo también, que sería este. Este es un periodo que yo lo llamo de aperturas. ¿Por qué? Digamos, este periodo es de aperturas porque hay dos aperturas que se dan en el derecho. Bueno, esto siguiendo a un gran profesor que he tenido pues la fortuna de ser su estudiante, que se llama Carlos López, que él pues me ha dictado pues varias clases en el doctorado, y pues es un poco el esquema de él, que ojalá algún día nos haga el favor a todos de publicarlo, que me parece bastante claro. Y entonces, haciendo esa claridad de origen, de esta descripción de la historia del derecho, pues digamos que actualmente se viven dos momentos de apertura que pues a mí me gusta dividirlos de esta manera. Bueno, aunque Carlos López Cadena también lo hace, pues yo creo que básicamente igual. Y entonces hay una apertura hacia la moralidad, aunque esa apertura sí yo la combino con este asunto pues de la Segunda Guerra Mundial y con el aporte que les comentaba de Edgar Bodenheimer. Entonces hay una apertura hacia la moralidad,
Y hay otra apertura hacia la realidad. Pues digamos en este sentido, pues esa apertura de pronto no nos interesa en este momento, pero digamos esas son como las dos aperturas que se nos da en el derecho positivo actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que esto de que el derecho positivo sea lo más importante y este artículo 230 de la Constitución incluso pueda ser cierto, una crítica de Marta Neme, pues es bastante dudoso, e incluso en el periodo pospositivista también no era cierto pues que nuestro derecho se quedara en mero derecho legislado, porque ya la interpretación, o sea, la capacidad del derecho más bien de la palabra escrita y el derecho legislado de poder describir pues los asuntos del derecho de manera eficiente, ya eso ya no es cierto. O sea, la capacidad del derecho legislado para regular las cuestiones de derecho es bastante limitada. Entonces, ya el decir, o sea, en el periodo positivista también ya era bastante mentira decir que fuera lo importante el dato legislado. Y ahora, después de todo esto que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, pues decir que el derecho legislado es la única fuente de derecho, o el derecho escrito es la única fuente de derecho, pues con estas aperturas hacia la moralidad, por ejemplo, un autor que uno pudiera identificar allí es Ronald Dworkin, pues nos hace poner en duda esto de que el derecho legislado es lo más importante, incluso en el derecho procesal, donde el derecho legislado es muy relevante, muy importante, como lo destaca Hernán Fabio López Blanco, pues de todos modos no es de manera absolutamente cierta que ese derecho legislado sea la gran fuente, porque hay muchas cuestiones que interfieren desde el punto de vista de la moralidad, que nos hacen, que interfieren con el derecho, como diría Luhmann, pues estas interferencias, este ruido externo al derecho, pero que de todos modos genera impacto en el derecho. Entonces, por parte de esa apertura hacia la moralidad, pues ya el asunto dispositivista no luce tan claro. Y por el otro lado, pues uno de los postulados del positivismo era esta diferencia ser-deber ser que ya hemos analizado nosotros, y entonces el positivismo también, Hans Kelsen, de hecho, pues para mí esa es la principal, o el concepto principal desde cual parte toda su obra, que yo no sé de pronto por qué no se nota tanto y porque se ha olvidado, pero pues él parte de esta diferencia ser-deber ser y que la toma directamente de David Hume, aunque también identifica a Kant como uno de sus exponentes, pero resalta más a Hume. Y entonces, pues actualmente, para Kelsen el tema de la división ser-deber ser era muy importante, y él se quedaba en estricta normatividad, afirmaba él. Sin embargo, actualmente hay pues posturas que acuden hacia la realidad, es decir, a no quedarse en estricta normatividad, como el tema del irrealismo, con sus dos vertientes que son bien diferentes, el irrealismo norteamericano y el irrealismo escandinavo. Y entonces, pues además, por ejemplo, con este tema del asunto del lenguaje, con Wittgenstein y con John L. Austin, pues uno se puede dar cuenta que el lenguaje, por ejemplo, no se puede interpretar como mero lenguaje. El lenguaje tiene contextos y tiene mundos sociales y tiene usos ordinarios que afectan la interpretación del mero lenguaje. Así que, en conclusión, para este punto, pues mejor decir, en conclusión, para este asunto de que el derecho puede ser estrictamente legislado, como lo decía el positivismo, pues no fue cierto ni en ese tiempo, y mucho menos lo es ahora. Hay interferencias desde la moralidad que afectan la interpretación y el uso del derecho. Hay interferencias desde la realidad
que afectan la interpretación y el uso del derecho también, y que por lo tanto nos llevan a esta última etapa que estamos viviendo en el derecho, que es ese respeto en cierta medida al positivismo, ya con positivistas un poco más recientes, como por ejemplo eh, eh, Joseph Raz, y después de él también pues uno pudiera, creo, identificar a Laporta, por ejemplo. Hay libros muy importantes, este tema de la vigencia de la rule of law, o de la vigencia del derecho pues positivo también, que uno pudiera pues asociar con el positivismo. Está Scott Shapiro también, o Chapairo, pues creo que se pronuncia así. Y entonces, ¿qué estamos viviendo? Le reitero, un positivismo, sí, pero atenuado dependiendo del país y dependiendo del contexto, muy atenuado o poco atenuado, pero atenuado, porque se dan aperturas hacia la moralidad, es decir, un regreso al naturalismo en parte, o se dan aperturas hacia la realidad. Con el tema del realismo, por ejemplo, los critical legal studies pues se basan también un poco en el realismo norteamericano. Entonces pues esas aperturas a la realidad para interpretar el derecho. Entonces pues contextualizado eso, volvamos entonces a interpretar o a ver qué nos dice la Constitución y nuestro derecho legislado. Ay, Dios. Entonces les decía que nuestro derecho legislado, nuestra Constitución, dice por ahí en su artículo 230 que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, y que existen unas fuentes que son auxiliares y subsidiarias, que serían pues la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina, que serían pues auxiliares y subsidiarios. Ahorita hacemos alguna diferencia sobre esos dos conceptos. Entonces digamos que, volviendo a Hernán Fabio López, él pues rescata mucho la fuente legislada como uno de los grandes criterios del derecho procesal. Yo, por lo que les acabo de comentar, pues no lo veo tan claro, pero de todos modos, claro que sí es muy importante. Digamos, pues uno pudiera decir, es la principal fuente del derecho procesal, el derecho legislado. Sin embargo, bueno, y esto también viene de la Constitución, que tiene este principio positivista en su artículo 230, que dice que el juez solo está sometido al imperio de la ley. Así que la misma Constitución nos dice que la ley es una fuente muy importante. Claro, paréntesis, también lo pone en duda en otros artículos, como el artículo 94, que dice que los derechos fundamentales son los que dice la Constitución, y todos los inherentes a la persona humana, un claro principio naturalista ahí también marcado. Así que no pudiéramos decir que nuestra Constitución es una cosa u otra. Cerrado el paréntesis, pues les decía entonces que el artículo 230 dice, rescata a la ley como la fuente principal, y en eso pues rescatando un poco el comentario de Hernán Fabio López, pues dice, pues ojo que el derecho legislado es muy importante. Sin embargo, hay otras fuentes que nos permiten, o que nos auxilian, o que nos permiten pues complementar esta principal fuente, y esos son pues la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, la doctrina. Serían fuentes auxiliares y subsidiarias. ¿Cuál sería la diferencia entre auxiliares y subsidiarias? Sierra Porto nos explicaba en alguna clase esta diferencia, y nos decía, mire, las fuentes auxiliares son fuentes complementarias a la fuente principal, lo que implica que la fuente principal, es decir, la ley, algo comentó al respecto, o reguló un asunto, sino que no de manera completa, y por lo tanto uno puede acudir a las fuentes auxiliares para complementar esa regulación de la ley. Y las subsidiarias simplemente es cuando la ley guarda silencio o no regula un punto específico. Entonces para eso entran las fuentes subsidiarias a complementar la ley, pues, y regular todos los asuntos de la vida, porque el derecho es de ese talante, regula todos los asuntos de la vida, sea directamente o sea por aquel principio
que dice que lo que no está prohibido está permitido, así que pues eso lo afirma Kelsen con alguna crítica de bullying, pero digamos, en ese sentido todo el derecho estaría regulado porque lo que no está prohibido está permitido. Entonces, pues, este artículo 230 básicamente quiere decir eso, que lo que no está en la ley, pues, acudimos a las fuentes subsidiarias. Entonces, solo que con una aclaración, cuando acudimos a las fuentes, a las demás fuentes diferentes a la ley de forma subsidiaria, es decir, cuando la ley no dice nada, eh, eh, se acuden a estas fuentes en el orden en que el artículo 230 las expresa, es decir, se acude primero a la equidad, después a la jurisprudencia, después a los principios generales de derecho y posteriormente o por último a la doctrina, porque la Corte Constitucional interpreta que ese orden no es fortuito y que hay que seguirlo. Entonces, la diferencia sería que las auxiliares implican que la fuente principal, es decir, la ley, sí se expresó al respecto de un específico tema y vamos a las auxiliares a complementar lo que dice la fuente principal, y en ese sentido podemos acudir a las fuentes auxiliares con libertad. En cambio, cuando acudimos a esas fuentes de manera subsidiaria, quiere decir que la ley no reguló el punto y que por lo tanto se acude directamente a estas fuentes, pero estas fuentes se deberían tomar en el orden que el artículo 230 los expresa. Entonces, pues, eso básicamente expresa nuestro artículo 230 de la Constitución, un principio positivista que dice que el derecho al legislado sería lo más importante. Yo les reitero y les recalco, les resalto de nuevo que este principio positivista, incluso en el periodo positivista más destacado, no fue en verdad algo cierto. Entonces, decir que la ley es la principal fuente, eso no es cierto. O sea, hay otras fuentes a las cuales es indispensable acudir. Existen unos criterios morales que interfieren con la interpretación de la ley, y existen unos criterios, la realidad misma. Alf Ross, ustedes saben, pues es un autor que rescató mucho, y desde el surrealismo dice la realidad misma influencia mucho al derecho, que básicamente es una mistificación de la realidad, dice Alf Ross. Entonces, este principio positivista hay que atemperarlo. Pero, hechas estas observaciones, pues nuestra ley procesal, entonces, dice básicamente dos cosas. La ley procesal dice o regula la organización de los procedimientos, la organización de la administración de justicia, es decir, pues las estructuras jerárquicas y quién es juez, quién puede tener la calidad de juez o no, por un lado, y por el otro lado ya contiene normas de procedimiento estrictamente pensadas o estrictamente dichas. Entonces, uno pudiera ya ir pensando de que, bueno, pues ya lo habíamos comentado, la ley procesal, entonces, ¿de qué se trata o qué básicamente es lo que regula? Pues primero regula quién tiene la calidad de juez, y segundo regula cómo ejerce esa calidad de juez o cómo procede este señor o cuáles son los procedimientos a través de los cuales juzga. Esas son las dos materias básicas que dice que afirma nuestra ley procesal. Entonces, nuestra ley procesal, les decía, básicamente responde a dos preguntas: ¿quién conoce y cómo se conoce un determinado asunto a través de un proceso? La ley procesal siempre nos va a dar respuesta a estos dos interrogantes, y por eso, de hecho, por eso lo rescata Hernán Fabio López, rescata mucho la fuente legal, porque es crucial que el derecho nos regule estas dos cosas de antemano. Pues ya vimos el concepto de debido proceso, que nos regule estas dos cosas de antemano, que nos regule quién conoce, es decir, ahí está el criterio del juez natural, que ya conocimos o que ya vimos en el tema del debido proceso, y cómo conoce,
que es también lo que aparece en nuestro artículo 29 de la Constitución Política cuando dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a procedimientos preestablecidos, que lo vimos pues en nuestro tema del debido proceso. Y fíjense que la ley procesal siempre dice quién conoce y cómo conoce, sea porque directamente dice, vea, a la causa suya le corresponde el juez fulano, y pues ustedes pues ven los artículos por allí 17 y siguientes del Código General del Proceso, diciendo que el juez fulano conoce de tales o cuales causas, pero fíjense que la ley procesal siempre está preocupada por establecer eso de manera concreta. Y entonces por ahí hay un articulito en esos que les menciono que dice, vea, y si yo legislador me olvidé y hay algún asunto que no nombré en esas listas de cosas que le corresponden a cada juez, pues resulta que hay un juez que se llamaría un juez de competencia subsidiaria, que es el que conoce esas causas que yo como legislador de pronto olvidé mencionar. Entonces, ¿cómo procede el legislador? Básicamente lo que hace es establecer unas listas de asuntos que le corresponden a cada juez. Entonces pues ustedes van al artículo, por ejemplo, 17 y dice competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. ¿Y qué hace el legislador allí? Pues una lista grosera de cosas, porque no hay una explicación más que es una lista taxativa, y el legislador concluyó que esas situaciones le corresponden al juez civil municipal en única instancia y les da esa lista de cosas. Y enseguida, en el artículo 18, habla de los mismos jueces municipales, pero ya no en única instancia, sino en primera instancia, y da una lista de cosas que le corresponden a ese señor. En el artículo 19, competencia de los jueces civiles de circuito en única instancia. En el artículo 20, competencia de los jueces civiles de circuito en primera instancia. Y le reitero, el criterio del legislador o la técnica legislativa usada allí por el legislador es la técnica de la taxatividad, y simplemente dice, mire, eso es lo que le corresponde al juez civil municipal en primera instancia, esto es lo que le corresponde en única instancia, esto es lo que le corresponde al juez de circuito en primera instancia, esto es lo que le corresponde en única instancia, y así con el juez de familia y con los tribunales y con la Corte Suprema de Justicia. Incluso habla de los notarios, habla de las autoridades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales, es decir, una lista taxativa de cosas. Pero fíjense que el legislador dice, oiga, ¿y qué tal yo me olvide? O sea, haya una causa en un futuro, una causa marciana, una causa plutoniana que no haya yo tenido en cuenta y que se me haya olvidado en esta lista de cosas. Pues ¿qué es lo que dice el legislador para estar con la tranquilidad de que siempre habrá quien juzgue? Pues establece una competencia residual, y por ahí en un articulito dice pues lo que yo como legislador haya olvidado le corresponde al juez civil de circuito. Es decir, este señor pues es el competente residualmente. Todo lo que no esté establecido, incluso en cualquier asunto de cualquier materia, si no esté establecido expresamente a un juez, pues este es nuestro juez competente. Entonces fíjense que la ley procesal siempre establece quién conoce de un proceso. Y lo mismo hace con los procedimientos. La ley procesal siempre establece en su artículo 368 del Código General del Proceso, siempre establece cómo se conoce de un determinado asunto. Porque básicamente lo que dice ese artículo 368, que está hablando de qué es lo que se debe llevar a través del proceso declarativo verbal, que se conoce también como plenario, es decir, el proceso más garantista, el que tiene mayores tiempos, el que tiene mayores defensas, o el que tiene todas sus etapas de manera plena. Por eso es el proceso plenario. Dice la ley, vea, yo hago una lista de cosas en los demás procesos, en este no. Para el verbal, para los liquidatorios, para los de jurisdicción voluntaria, para los arbitrales. Yo hago una lista de cosas que le corresponden a esos. Pero de lo que me olvide yo como legislador, lo que yo no haya tenido en cuenta, pues se somete al proceso verbal, que ustedes le pueden poner ese apellido o ese paréntesis, es nuestro proceso plenario o más garantista. Todo lo que no esté consagrado expresamente, que tenga
una, una forma de tramitarse, pues entonces será nuestro proceso verbal. Fíjense lo que dice el artículo 368. Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Fíjense entonces cuál es la técnica legislativa allí. Para irse a un proceso diferente al verbal, debe haber una norma expresa que diga a este asunto le corresponde el proceso verbal sumario, el proceso ejecutivo, el proceso liquidatorio fulano, el proceso, porque pues hay diferentes liquidatorios, una sucesión es un proceso liquidatorio, las liquidaciones de empresas y de comerciantes de la 1116 es un proceso liquidatorio. También pudiera uno considerar el tema de las personas naturales no comerciantes regulado en este Código General del Proceso también en un sentido como un proceso liquidatorio, es decir, para irse, pero volviendo al tema, para irse a un proceso diferente al plenario, al más garantista, al verbal, debe haber una norma expresa que nos diga que debemos ir a ese procedimiento, que normalmente es un procedimiento no plenario o más recortado o adaptado a asuntos que requieren esa adaptación. Por ejemplo, los liquidatorios es porque la naturaleza de un proceso de una situación de patrimonial no resuelta, como por ejemplo después de un divorcio, pues hay que liquidar la sociedad conyugal, pues como tiene características tan particulares, el derecho procesal pues le da un procedimiento también muy particular. Los procesos divisorios, como son un asunto también muy particular, pues casi que hay un proceso entero solo para el proceso divisorio. Entonces, le reitero, nuestro código también tiene una norma muy parecida respecto a los procedimientos y dice que siempre hay un procedimiento para toda causa, sea porque expresamente la ley dice que le corresponde tal o cual procedimiento, o sea porque residualmente el artículo 368 dice que todo lo que no tenga un procedimiento expreso pues viene a nuestro proceso verbal. Entonces, le reitero, nuestra ley siempre dice quién conoce y cómo conoce, o en palabras de Hernán Fabio López dice siempre o determina siempre la organización de la rama judicial y además determina siempre los procedimientos propiamente dichos. Listo. Sin embargo, hay unas cuestiones que requieren cierta aclaración respecto de la ley procesal o situaciones problemáticas respecto de la ley procesal, porque la ley procesal respecto del tiempo o respecto de cómo entran en vigencia reformas a la ley procesal, pues hay algunas situaciones complejas. Por ejemplo, la ley 1395 regulaba eso de una manera que a mí no me parecía demasiado correcta, y el Código General del Proceso en eso vuelve a los cauces tradicionales de la regulación, ya lo veremos en un momento. Pero entonces, la ley procesal siempre dice quién y cómo, pero pueden haber cambios durante el transcurso del tiempo en la ley procesal o en las normas procesales, que es necesario entonces estudiarlas para saber cómo es que se da un tránsito de legislación. Además, la ley procesal también tiene problemas en su aplicación en el espacio, o sea, en dónde se aplica la ley procesal, eso tiene algunas puntualidades que hay que realizar. Y por último, la ley procesal también tiene algunas puntualidades que hay que realizar respecto de las personas, porque en principio el principio de igualdad dice que se debe aplicar la ley sin distingos, pero hay ciertas situaciones que hacen poner en duda esa aplicación de la ley procesal respecto de algunas personas. Entonces, pues esa es una situación que también debemos aclarar nosotros. Entonces, empezando en el orden ahí establecido, y les reitero, también estamos siguiendo el orden la mayoría del tiempo con los comentarios que se han hecho respecto al orden de Hernán Fabio López. Entonces, les decía que la ley procesal, en este sentido, siguiendo a Hernán Fabio López, no, mentiras, pues eso es una cuestión general, pues, pero siguiendo, o aquí teniendo en vistas a Hernán Fabio López, toda ley rige hacia el futuro y tiene un final.
Entonces, hay un principio que se conoce como principio de aplicación general inmediata de la ley, que dice que normalmente la ley rige inmediatamente, se promulga y hacia el futuro. Pero entonces eso implica que ustedes todos recuerden algunos conceptos de constitucional, pues, y de cómo surge una ley. Entonces recuerden que, y pues porque hay diferentes momentos y uno pudiera tener la duda como estudiante, pues, o como profesional, lo que sea, en cuanto a que cuándo existe en verdad una ley. Y desde cuándo empieza a regir. Entonces, pues recordemos brevemente que hay ciertas personas que tienen iniciativa legislativa, como por ejemplo los congresistas, pues eso es básicamente ellos, pero también el presidente, también los ministros para sus cuestiones, también la procuraduría, bueno, los altos cargos, muchos tienen iniciativa legislativa, las altas cortes en sus asuntos, o sea, respecto de las materias en las cuales trabajan, tienen iniciativa legislativa, pero esa es una mera iniciativa legislativa, es decir, ¿quién puede proponer un proyecto de ley? Incluso los ciudadanos con un cierto número de firmas del censo electoral, todo eso, también los ciudadanos tienen iniciativa legislativa, pero esa es la mera iniciativa. Después de eso, debe surtirse un trámite en el Congreso que, dependiendo del tipo de norma, si es estatutaria o no, pues entonces tendrá ciertos trámites, y entonces, pero normalmente pues en la discusión en ambas cámaras, pues en el Congreso y en la Cámara de Representantes, y pues sin hacer más largo el cuento, pues de ahí del Congreso sale aprobada una ley de la República. Sin embargo, todavía pues no está en vigencia, porque faltaría el acto de promulgación, que es un acto ya del presidente, donde pues ya pone en conocimiento del público para hacer realidad esa gran mentira del derecho, pero una mentira absolutamente necesaria, de que la ley se presume conocida y nadie puede defenderse o justificarse en el desconocimiento de la ley. Entonces se supone que el presidente nos hace conocida la ley a todos. Les digo que eso es una gran mentira, porque ni el más grande abogado conoce todas las normas del derecho, pero es una gran mentira absolutamente necesaria, como destaca Luhmann, porque sin ello el poder del derecho sería nulo. Entonces, pues si todos, hasta el más grande, si el más grande abogado que no conoce todo el derecho, ese también se pudiera justificar en el desconocimiento de muchas normas, y entonces pues el cumplimiento del derecho se haría imposible. Entonces simplemente es una gran mentira que es absolutamente necesaria para que el derecho pueda surtir algún efecto en la sociedad. Entonces, ahora pues, la ley, existe una norma supletiva que dice que entra a regir 2 meses posteriormente a su promulgación. Sin embargo, pues la Corte Constitucional ya ha aclarado esto, pues, y dice simplemente que pues eso es cierto. Sin embargo, pues el legislador, pues si puede hacer la ley, pues también puede morigerar o atemperar su entrada en vigencia, o sea, en vigor, cuando ya no se es aplicable. Entonces puede decir inmediatamente sea promulgada, o 2 meses después, o un año después, como pasó por ejemplo con el Código General del Proceso, que tenía unas normas bastante enrevesadas y complejas para decir cuándo entraba en vigencia la ley procesal. Entonces, ¿y hasta cuándo está en vigencia la ley procesal? Pues la ley 153 de 1887 dice que una ley, o cualquier ley, disculpen, está vigente hasta que otra disposición legal la declare insubsistente, o por incompatibilidad con disposiciones posteriores, que eso es lo que normalmente pasa. El legislador, lastimosamente, lamentablemente, disculpen, no se pone en el trabajo de derogar expresamente las normas, sino que pues deja al intérprete, y entonces las normas posteriores que tengan un contenido diferente derogan a las anteriores, o por existir una nueva ley que regule integralmente una materia. Por ejemplo, imaginémonos que debería salir una ley que regule integralmente la materia de la compraventa, y además de manera unitaria, y no con esta división tan inadecuada que existe entre el Código Civil y el Código de Comercio. Si existe una
ley que posteriormente regule integralmente la materia de la compraventa, pues digamos que así no lo dijese, así no derogase expresamente los artículos que regulan ello en el Código Civil y en el Código de Comercio, pues esas normas se estarían derogando porque hay una ley posterior que regula integralmente una materia específica. Entonces, esas serían las formas de terminar con la vigencia de una ley. Claro, Hernán Fabio López rescata una que no está en nuestra ley 153 de 1887, que es las declaratorias de inconstitucionalidad, que digamos casi que huelga decirlo, es bastante obvio, pero a veces no se tiene en cuenta, así que la aclaración de Hernán Fabio López es bastante importante. Entonces, claro, entonces la ley rige desde su promulgación o pues desde el momento en que el mismo legislador lo haya determinado, que es normalmente lo que pasa, hasta los eventos que acabamos de señalar, la declaratoria de inconstitucionalidad y todo eso. Pero, ¿qué pasa en el tránsito de legislaciones? ¿Qué pasa cuando hay una ley vieja y entra a regir una ley nueva? ¿Qué pasa? Entonces, pues para estos asuntos, pues está el fenómeno de la ultraactividad y de la retroactividad, o el tema de las cuestiones del tránsito de legislaciones, que es muy importante que anotemos. Y de una vez, pues para que entiendan que retroactividad en procesal, pues simplemente es una cuestión que no puede existir. Las leyes en procesal no pueden ser retroactivas porque, pues, primero, pues ustedes ya entendieron nuestro artículo 29 de la Constitución y el concepto del debido proceso, y entienden que es una garantía democrática y liberal que no nos juzguen sino con procedimientos previamente establecidos. O sea, deben existir procedimientos previamente a la causa, previamente establecidos, que nos permitan guiarnos dentro de un proceso, porque si después de que inicia el proceso o nos juzgan una actuación procesal con una ley nueva, pues simplemente ¿cómo seríamos capaces nosotros de guiarnos en un proceso si nuestras actuaciones van a ser juzgadas con leyes posteriores que nosotros no conocemos? Entonces este principio es crucial y por lo tanto pues retroactividad en el derecho procesal pues simplemente pues no puede existir, restaría confianza pues a los administrados en acudir a la jurisdicción, porque no tendrían pues una guía patente y coherente para guiarse en un proceso, sino pues que estarían pues al arbitrio, a la arbitrariedad de los cambios de la legislación posteriores. Y entonces como lo dice la Corte Constitucional, una sentencia que la Corte Suprema de Justicia, disculpen, una sentencia que cita Hernán Fabio López, del 22 de agosto de 1974, los actos ya surtidos en el procedimiento son intangibles, no se pueden revisar por leyes posteriores, no se pueden variar por leyes posteriores por las razones de fondo antes anotadas. Pero el asunto de la ultraactividad, ese sí es una cuestión diferente. La ultraactividad sí es una forma de legislar y una forma de hacer entrar en vigencia las leyes procesales que, digamos, es muy importante para el derecho procesal. Y en esto pues resulta crucial el artículo 40 de la ley 153 de 1887, recuerden, artículo modificado por el mismo Código General del Proceso para incluir algunas situaciones, como por ejemplo el tema de las audiencias. Era una situación que no estaba como incluida pues claramente en este código, en este artículo 40 de la ley 153, pero obviamente pues siendo el Código General del Proceso pues un código de carácter oral, o más bien por audiencias, como dice Hernán Fabio López, que eso es una crítica que le hace a este código, pero pues después lo veremos en su oportunidad. Siendo tan importante el tema de las audiencias y de la oralidad en el Código General del Proceso, pues claro que debía tener en cuenta esta modificación nuestro Código General. Y entonces, básicamente, ¿de qué se trata ese artículo? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta
es que ese artículo está hablando de procesos en curso. Ese artículo pues básicamente está, pues sin que se diga explícitamente, pues está hablando de procesos en curso. Es decir, procesos ya culminados, procesos hacia atrás, pues simplemente no nos interesan, porque estos procesos, como lo anotamos con la sentencia antes referida, ya son intangibles desde el punto de vista procesal y pues por lo tanto no se puede reabrir su discusión. Y tampoco procesos después de la entrada de vigencia de la nueva legislación, pues tampoco son pertinentes pensarlos a través de este artículo 40, aunque esta rayita va a ser un poquito anterior, ya lo veremos, pero procesos iniciados pues con leyes nuevas pues tampoco nos interesan, porque todos esos procesos van a ir con la ley nueva, punto. Entonces, ¿qué es lo difícil? Es cuando existen procesos en curso que en la mitad pues, o durante su transcurso entra a regir una ley nueva. Es decir, hasta aquí teníamos, pues en nuestro caso, pues básicamente acaba de ocurrir un cambio de legislación, pues en nuestro caso venía rigiendo el Código de Procedimiento Civil y entra a regir el Código General del Proceso. Entonces, la cuestión o la dificultad es para estos procesos que están en curso, ¿qué hacer con ellos? Este sería nuestro proceso. Y entonces le reitero cuál es la situación, pues que existía un código de procedimiento civil con el cual se empezó a rituar este proceso y entra a regir un código general del proceso, un código nuevo. ¿Qué hacer? Entonces, digamos, malos diseños legislativos dicen algo como esto. Malos diseños legislativos como cuáles, como por ejemplo nuestro Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como por ejemplo nuestra Ley 1395 que reformaba el Código de Procedimiento Civil. Malas regulaciones dicen, si el proceso como este inicia con una legislación anterior, debe terminar con esa legislación. O sea, si este proceso inició con el Código de Procedimiento Civil, debe hasta finalizar aplicarse el Código de Procedimiento Civil. Eso dice pues por ejemplo nuestro Código de Procedimiento Penal, eso dice nuestro CEPACA. Y mala legislación, ¿por qué? ¿Por qué pudiera ser ese diseño algo equivocado? Por dos razones. Primero, porque el procedimiento, las normas de procedimiento, ya lo hemos dicho y lo reiteramos, son normas de orden público. O sea, no son cuestiones superficiales o no son cuestiones banales para el Estado. Si son normas de orden público es porque son cruciales para nuestro desarrollo como nación. Entonces, si el legislador del Código General del Proceso pensó que era pertinente derogar este Código de Procedimiento Civil, es porque este Código de Procedimiento Civil tiene muchos defectos o pudiera tener muchos defectos, en consideración del legislador tiene muchos defectos, y establece ese legislador un nuevo Código de Procedimiento Civil que debe empezar a regir inmediatamente, es promulgado, dependiendo pues de las modificaciones legales que ya comentamos. Inmediatamente debe empezar a regir para todos los procesos en curso o procesos que inicien posteriormente.
que serían pues de aquí en más. Procesos en curso, procesos que inicien posteriormente, es necesario que les rija el nuevo código. Les reitero por qué, porque el legislador en esta materia, que es de orden público, considera que las situaciones no están transcurriendo de forma adecuada y por lo tanto hace esta reforma. Sin embargo, hay algunos códigos que reforman de manera inadecuada este asunto y establecen, les reitero, como el Código de Procedimiento Penal, como el CEPACA, como la 1395, que procesos iniciados en este periodo de tiempo, todos los procesos iniciados en este periodo de tiempo deben continuar, todos los que iniciaron en este periodo, incluso antes, deben continuar hasta su finalización con el Código Viejo. Eso desde el punto de vista del orden público es inadecuado y también desde un punto de vista práctico es inadecuado, porque fíjense que a los pobres jueces que empiecen y a los pobres litigantes, a los pobres estudiantes que empiecen a trabajar de aquí en más, les va a tocar ¿qué? Aplicar dos normatividades o dos códigos estarán vigentes. Esto ya es una observación de Hernán Fabio López. Dos normatividades. ¿Cuál? El Código General del Proceso, si fuese en el Código General del Proceso esto no pasa, pero el Código General del Proceso, usándolo como ejemplo, el ejemplo que hemos dado, aplicar el Código General del Proceso para procesos iniciados de aquí en más, desde su entrada en vigencia en más, pero además los pobres abogados, los pobres litigantes, los pobres estudiantes, además deberán aplicar el Código de Procedimiento Civil para todo proceso iniciado desde esta ubicación en el tiempo. Es decir, aquí en este periodo de tiempo, los jueces, los abogados, los litigantes y los estudiantes van a tener que manejar dos códigos, el Código de Procedimiento Civil y el Código de General del Proceso, porque ambas situaciones se le pueden presentar a un abogado. Y entonces pues imagínense, no más pues para escribir un libro de procesal o para explicar una clase de procesal, eso ya sería una locura. Pero digamos, eso es un asunto práctico importante, pero la confusión que se generaría en el servicio de la justicia sería enorme, como lo que pasa en penal, por ejemplo. Sería enorme y eso atenta en contra del buen desarrollo de la administración de justicia. Entonces, por esas razones es que lo que debe suceder es que si hay un proceso en curso y durante su vigencia entra en vigencia un nuevo estatuto procesal, ese estatuto procesal se debe empezar a cumplir inmediatamente para este proceso en curso y para todos los procesos que se den en un futuro. Sin embargo, el artículo 40 de la ley 153, ¿de qué está preocupado? Obviamente dice, oiga, hay situaciones que no podemos ser tan drásticos porque de todos modos debemos atemperar. Hay situaciones, o digamos, lo que establece el artículo 40 básicamente es un régimen de transición, pudiéramos pensarlo así. Aquí les dejo el artículo, pues de todos modos ya se los había mencionado, pero para que lo tengan allí presente, artículo 40 de la ley 157 de 1887, es ley 153, disculpen, estaba confirmando ese dato, de 1887. Fíjense la ley desde cuándo, este artículo desde cuánto está vigente, y sigue estando vigente porque es una elegante y adecuada forma, más bien, primero adecuada forma y después también elegante forma de regular los tránsitos de legislación. Entonces, ¿qué dice este artículo 40 de la ley 157 de 1887?
Dice algo como esto. Dice, oiga, para asuntos que estén que se hayan propuesto, o sea, este régimen de transición dice, para ciertos asuntos que se hayan propuesto con la ley anterior, como cuáles, como por ejemplo el tema de los recursos, el tema de las pruebas, el tema de las audiencias, el tema de los términos, ahí está la tildecita, pero no se ve, pero ahí está. Los incidentes, las notificaciones, bueno, para todos estos asuntos que se dieron en vigencia de el antiguo código, ¿qué dice el artículo 40 reformado por el Código General del Proceso? Regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, cuando se decretaron las pruebas, cuando se iniciaron las audiencias o diligencias, cuando empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a proponerse, a surtirse las notificaciones. Es decir, ¿por qué este artículo 40 de la ley 153 es un caso de ultraactividad? Porque todos estos asuntos, ay Dios mío, porque todos estos asuntos que iniciaron en vigencia del código antiguo deberán terminar con ese código antiguo, incluso si estos asuntos continúan o siguen tramitándose cuando ya esté el código nuevo. Si un recurso se propuso con el Código de Procedimiento Civil, un ejemplo que trae Hernán Fabio López, que el procedimiento civil, una cosa que nunca se dio pues, pero en el Código de Procedimiento Civil había lo que se llama casación per saltum, cosa que desaparece en el Código General del Proceso, pero si usted, cosa que no se dio en la realidad, pero si a alguien se le ocurrió interponer una casación per saltum, eso era básicamente que si en primera instancia las partes se ponen de acuerdo, pudieran saltarse la instancia del tribunal e ir directamente en casación, cosa que nunca se dio. Pero si se empezó a tramitar esa casación con el Código de Procedimiento Civil y se usó esa facultad de la casación per saltum, pues a pesar de que el Código General del Proceso ya no tiene una casación per saltum, ese recurso con esa casación per saltum debe continuar tramitándose con las normas del Código de Procedimiento Civil. Lo mismo las pruebas. Si se piden, si se decretan pues pruebas, se regirá. Si se decretan pues las pruebas por acá con el Código vigente del Código de Procedimiento Civil, esas pruebas se deberán tramitar a pesar de que esté en vigencia el Código General del Proceso con las normas del Código de Procedimiento Civil. Es decir, estos asuntos, los recursos, las pruebas, las audiencias, los términos, los incidentes, las notificaciones, pues para ponerlo en términos pop, pues términos actuales, serían como los Walking Dead. O sea, estos señores son unos muertos vivientes porque están
o pertenecen a una legislación muerta, que sin embargo tienen vigencia, o esa legislación muerta tiene vigencia a pesar de que el Código General del Proceso derogó el Código de Procedimiento Civil. Es decir, estas normas del Código de Procedimiento Civil van a tener vigencia, a pesar de que están muertas desde aquí, van a tener vigencia dentro de la vigencia del Código General del Proceso. Pero estas únicas actuaciones, ¿por qué? Porque el legislador con buen tino dice, oiga, estas situaciones pues ya implican ciertos derechos adquiridos, o sea, ya se interpuso un recurso con la casación per saltum, ya se pidió y se decretaron pruebas con este código, pues ya son cuestiones que se adquirieron por parte de los usuarios de la justicia, que no pueden perderlas porque un Código General del Proceso, un código nuevo, entró a regir. Entonces, estas normas tienen vigencia en un mundo en donde ya no tienen vigencia las normas del Código de Procedimiento Civil. Solo las normas que tienen del Código de Procedimiento Civil respecto a estos asuntos, y solo cuando estos asuntos se hayan interpuesto en vigencia del Código de Procedimiento Civil, van a tener vigencia en el Código General del Proceso, pero solo, le reitero, para estos asuntos. Esa es una forma muy adecuada y muy elegante de regular esta cuestión del tránsito de legislaciones y esta cuestión de la ultraactividad. Sin embargo, le reitero, pues hay códigos que no usan esta manera elegante. Comenta aquí Hernán Fabio López, esto no lo sabía yo, que incluso nuestros honorables del Congreso de la República intentaron imponer una norma similar a la que hay en el Código de Procedimiento Penal y en el Código en este Código de administrativo, al Código General del Proceso, y afortunadamente eso no tuvo frutos, y quedamos con este artículo 40 de la Ley 153 de 1887 vigente y aplicando para nuestro Código General del Proceso. Sin embargo, Hernán Fabio López aquí me parece olvida comentar que, o sea, él resalta y recalca este tema del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pero no debemos olvidar que nuestro Código General del Proceso no fue tan elegante y tuvo unas normas de tránsito de legislación bastante, pues digamos, no sé si curiosas, no sé si exóticas, pero digamos por lo menos complejas de manejar. Y están por allí en su artículo 625 del Código General del Proceso. Y pues digamos, ese artículo, no sé, quizá a ninguno de ustedes cuando vean este video les toque una situación que regule ese artículo, pero de todos modos comentémoslo rápidamente, o de qué se trata su lógica. Pero pues no sé, pues Hernán Fabio López, yo creo que con un criterio de practicidad excluye la explicación de este artículo, pero puede que a alguno de ustedes le toque alguna situación de estas, y pues voy a comentarlo rápido porque ya de verdad que va a ser pues es difícil pues que se dé esta situación, pero comentémoslo. El tránsito entonces les decía yo que Hernán Fabio López dice que esa es la forma elegante y que así es el Código General del Proceso, pero se olvida de que nuestro Código General del Proceso tenía otra normita de tránsito de legislación que no era tan elegante ni tan clara. Y entonces básicamente, ¿qué regula ese artículo 625? También el asunto de que viene un proceso en curso y le entra a regir el Código General del Proceso. Y la cuestión es, bueno, por cualquiera de las vigencias, porque eso también era un complique con el Código General del Proceso. ¿Cuándo entra a regir el Código General del Proceso? Y decía el 627 que ciertos artículos a partir de la promulgación de la ley, que ciertos otros a partir de tal fecha
Por ahí está del 1 de octubre de 2012. Otros cuando el Consejo Superior de la Judicatura lo diga. Bueno, es un complique que afortunadamente ya todo eso sucedió y digamos ya está todo el Código General del Proceso en vigencia. Pero estando todo el proceso general en vigencia, entonces, ¿qué pasa si un proceso venía dándose? Entonces, lo que dice ese artículo 625 es, mire, si es un proceso, digamos, la cuestión es, o la pregunta es, para el que le toque una situación de esta, la pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en su proceso cuando esto sucedió? Cuando el Código General del Proceso entró en vigencia y además, o sea, son dos preguntas. ¿Qué estaba sucediendo en su proceso cuando el Código General del Proceso entró en vigencia? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué clase de proceso es? Porque entonces dice el numeral 1 del 625. Si su proceso es o era ordinario y abreviado, o sea, de los procesos de esa división malsana que había en el Código de Procedimiento Civil entre procesos declarativos, los procesos ordinarios y abreviados, dice, si su proceso es de esos, y si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete, incluso. Si ya se hubiese proferido auto que decreta pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Si en el curso del proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente el fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Es decir, doctores, si su proceso es un proceso, ¿cuál es la lógica de todo, del numeral 1, del numeral 2 y pues de este artículo en general? Si su proceso apenas está empezando, disculpen, termine con esa etapa introductoria y cambie al Código de Procedimiento General del Proceso. Si su proceso está apenas, si no se hubiese proferido auto que decreta pruebas, termine esa actuación, el proceso seguirá tramitándose conforme a la legislación anterior, es decir, con su Código de Procedimiento Civil, y una vez se decreten, cambia el nuevo código. Pero si su proceso declarativo ordinario o verbal ya se hubiese proferido pruebas, ¿qué es lo que dice ese artículo 625? Pues termine ese asunto de las pruebas, se practicarán conforme a la legislación anterior. O sea, si su proceso ya se hubiese decretado pruebas, pues practíquelas con su Código de Procedimiento Civil. Pero si su proceso era un proceso moribundo, es un proceso que ya iba a terminar, porque si su proceso ya se hubiese surtido la etapa de alegatos y estuviera pendiente el fallo, pues termínelo con el Código de Procedimiento Civil y ya pues segunda instancia o lo que sea, pues sí ya Código General del Proceso. O sea, les reitero, las dos preguntas es, primero, ¿qué clase de proceso es el suyo? Y entonces el numeral 1 habla de procesos ordinarios abreviados, el numeral 2 habla de procesos verbales de mayor y menor cuantía, el numeral 3 habla de procesos verbales sumarios, el numeral 4 habla de procesos ejecutivos, pero la lógica es la misma. Primero identifique qué clase de proceso es el suyo. Y entonces, pues, dependiendo de eso, pues se va al numeral correspondiente. Y después todos esos artículos tienen un poco la misma lógica que, pues ya no entro en más detalles porque ya es, digamos, ya no tendría demasiada relevancia y en un futuro menos. Pero primero identifique cuál es su proceso y después identifique en qué etapa de su proceso está. Si su proceso apenas está iniciando, dicen todos los artículos de una manera similar pero adecuado a cada proceso en particular. Si su proceso apenas está iniciando, termine esa etapa inicial con el código viejo y terminada esa etapa inicial, cámbielo al código nuevo. Si su proceso va como en la mitad, termine esa etapa
medianera, esa etapa de la mitad con el código viejo, y lo último ya cámbielo al código nuevo. Pero si su proceso ya está por terminar, pues entonces, si usted ya está en una etapa conclusiva, pues ¿para qué cambiar a un código nuevo? Pues culmine todo el proceso con el código viejo y ya utilice de ahí en más el código nuevo. O sea, ya para termine el proceso, ya pues segunda instancia o recurso o lo que sea, pues ya es su código nuevo. Entonces, fíjense que nuestro código general del proceso no es tan elegante ni tan adecuado como se mostró hace un rato. O sea, no aplica el artículo 40 de la ley 153 de 1887, sino que tiene esta forma de tránsito de legislación que es un poquito enrevesada. Pues en algunos asuntos uno pudiera pensar, pues sí, pues, o sea, como es un cambio de oralidad a escritura, puede que era necesaria esta forma de tránsito de legislación, pero bueno, sin juzgarla, pues no. Lo que sí es cierto es que ese código no entró a regir estrictamente con nuestro artículo 40, sino que entra a regir en verdad con este artículo 625 de su Código General del Proceso. Y ahora sí, una vez entre en vigencia el Código General según los criterios del 625 a su proceso, pues ese sería el punto en el cual es aplicable el artículo 40 de la ley 157 de 1887. Cosas que venían viejas se tramitan, esas cosas que dijimos, audiencias, pruebas, notificaciones, incidentes, todo eso, se tramitan incluso en etapas posteriores con la ley vieja. O sea que con este artículo 625 no hay una fecha única de entrada en vigencia del Código General del Proceso para todos los procesos, sino que cada proceso le entra en vigencia el Código General del Proceso dependiendo de las circunstancias que describe el artículo 625, y una vez entre en vigencia el Código General del Proceso para su proceso, ahora sí aplican el artículo 40 de la ley 157 de 1887. 153 de 1887, disculpen, no sé, siempre me cruza el 7. Listo. Ese es el asunto. Ahora, de pronto, esta cuestión de la ley procesal en el tiempo solo se hace notoria cuando hay un tránsito de legislación, y quizá este capítulo, este puntico, es importante para nosotros porque estamos en un momento de tránsito de legislación. Pero recuerden que estas normas y estas reglas que acabamos de ver, pues básicamente son importantes cuando hay tránsitos de legislación. Quizá ahorita en un futuro, cuando ya se estabilice la situación, pues estas reglas no son tan importantes. Pero el día que vuelvan, y les aseguro que en su vida de abogado les va a pasar de nuevo, el día que vuelva a haber un tránsito de legislación, pues tendrán que recordar este asunto y volverse a plantear cómo es que entra en vigencia un código de procedimiento. Ahora, pero disculpen, hay casos también puntuales respecto de esta ley procesal en el tiempo que son importantes. Por ejemplo, en el caso de los actos o contratos, dice la ley, el artículo 39 de la ley 153 de 1887, dice: los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios de la ley vieja. Es decir, por ejemplo, si ustedes celebraron un contrato, regularon un contrato bajo la vigencia, seamos más específicos, por ejemplo un contrato de arrendamiento bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, y digamos que entró a regir una norma procesal, digamos un Código General del Proceso por aquí, y
digamos, por ejemplo, no es la situación, pero digamos, por ejemplo, aunque es una cuestión que Hernán Fabio López defiende mucho, volver a todos los contratos solemnes a través de escritos privados, pero digamos, por ejemplo, que esta ley nueva estableciera que desde aquí en más todo contrato debe ser un contrato solemne, o sea que todo contrato debiera ser escrito, por ejemplo, sea un escrito privado, o sea la solemnidad únicamente no son escrituras públicas o autenticaciones, un escrito privado también sería una exigencia de una solemnidad. Entonces dicen, si este contrato de aquí en más debe celebrarse con escrito, los contratos de arrendamiento de aquí en más desde la entrada en vigencia del nuevo código se deben celebrar por escrito, lo que dice este artículo 39 es que, ojo, este contrato viejo que se celebró con una ley vieja que no le exigía ninguna formalidad sino el mero consentimiento, se podrá aprobar dentro de la ley nueva que exige un escrito, se podrá aprobar de todos modos como se prueban los contratos consensuales. ¿Por qué? Porque las personas que estaban por acá en el año, digamos, 2000 y que celebraron un contrato de arrendamiento, que es un contrato de tracto sucesivo que tiene vocación de durar en el tiempo, y duró más allá de cuando entró en vigencia el Código General del Proceso y que tuviera esta norma, pues no le pudiéramos exigir a un contratante del 2000 que fuese un prestidigitador, pues un adivino, que pudiera asumir que por acá algún día la norma procesal iba a cambiar y ya los contratos no serían solemnes, consensuales en su mayoría, sino que todos serían solemnes desde aquí. Entonces imagínense nosotros pidiéndole solemnidades a un contratante del año 2000, que porque una nueva ley hoy los exige, pues simplemente pues este señor vería conculcado de negado su derecho sustancial porque la nueva ley le exige una nueva forma probatoria. Entonces le reitero, ¿cuál es la regla que establece el artículo 39? Que a pesar que los contratos se celebren con la ley anterior, para su prueba, los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra por los mismos que aquella, o sea la anterior, la vieja, establecía para su justificación, solo que ya, pues, o sea, como esto es consensual y este señor quiere probar esa consensualidad y no tiene un escrito, pues ya lo que es la forma de desarrollar la prueba sí será con el nuevo código. O sea, por ejemplo, pues si va a probar con testimonios, pues entonces con las normatividades de los testimonios de esta ley procesal. Solo que, le reitero, la ley le está respetando que este contrato era consensual en su momento y por lo tanto no tiene que probarlo con una solemnidad como esta nueva ley lo exigiría en este momento. Ese sería el primer asunto. Y otro asunto que hay que aclarar también es el tema de no lo encuentro, pero es muy importante. El tema, por ejemplo, de las nulidades. Si ustedes desarrollaron un proceso con una normatividad vieja, la cual tiene causales de nulidad, y entonces desarrollaron este proceso con una normatividad vieja, y por acá, en vigencia del nuevo código, alguien hace notar esa causal de nulidad y anula la actuación, no quiere decir que, como esto se rituó bajo el código viejo, el Código General del Proceso, y acá hubo una nulidad y toca rehacer la actuación en este proceso de aquí en más, o sea, nuestro proceso íbamos ya al final en alegatos de conclusión, pero hubo una nulidad respecto de la notificación, entonces toca volver a hacer todo el proceso desde las notificaciones. La pregunta sería, bueno, y si nos toca volver a hacer todo el proceso desde las notificaciones, ¿cómo lo hacemos? Porque como este proceso viejo se había hecho con
la normatividad vieja, entonces la pregunta sería, entonces nos toca volver a aplicar el Código de Procedimiento Civil desde la notificación que toca volverla a hacer desde aquí y todo esto hasta que volvamos a rehacer la actuación, y pues claramente no. Esta nulidad pues ya nos hace perder la vigencia y todos los actos que se dieron con el código viejo, y la hechura del proceso, el rehacer de este proceso pues ya se tiene que hacer con la normatividad, con la nueva normatividad. Bueno. Una cuestión que también resalta Hernán Fabio López es el tema que antes el Código de Procedimiento Civil eso no lo regulaba, pero que actualmente se regula, y es qué pasa si ustedes inician un proceso y aquí con el Código de Procedimiento Civil su juez competente era el juez civil municipal, pero de pronto ¿qué pasó? Eso está en el artículo 25 de su Código General del Proceso. De pronto el tema de cuantías con su Código de Procedimiento General del Proceso cambia, y ahora su juez competente es el juez civil de circuito. Aunque bueno, la situación sería un poco al revés, ¿no? O sea, lo que pasaría es que venía de circuito, y por el cambio de legislación y el aumento de las cuantías, probablemente lo que suceda es que les cambia al juez civil municipal. Pero dejemos el ejemplo como lo propusimos. Que bajo las normas vigentes de este código viejo, su juez competente era el juez civil municipal, ustedes metieron así la demanda, y después cuando entra en vigencia el código nuevo y su proceso sigue vigente, con las reglas de competencia del código nuevo, ya su juez competente no es el juez civil de circuito, sino no es el juez civil municipal, sino el juez civil de circuito, es decir, cambia la competencia de su juez. ¿Qué hacer? ¿Nos toca que este juez civil municipal le remita al nuevo juez competente? Pues no, el artículo 624 de su Código General del Proceso dice que el momento clave para establecer cuál es el juez competente es ante quien se presentó la demanda, así esta no haya sido admitida, sin que interese si hay nuevas demandas o nada de eso. Cuando se interpuso la demanda es el momento crucial en el cual es importante saber cuál era la normatividad vigente en ese momento. Si ustedes interpusieron su demanda con código de procedimiento civil, pues las competencias del Código de Procedimiento Civil son las que valen, y así entre en vigencia un nuevo código, pues eso no afectará su proceso, su juez competente seguirá siendo el juez civil municipal. Pues en el ejemplo que pusimos, le reitero, en la realidad se sucedería como al revés. Ahora, eso en cuanto a la ley procesal, en cuanto a al tiempo. ¿Qué pasa con la ley procesal en cuanto en el espacio, o en dónde se aplica la ley procesal? Entonces, pues recuerden que por nuestro criterio de la soberanía, pues normalmente la soberanía se ejerce, pues el concepto de nación también está aquí implicado, el concepto de territorio. Pues por el asunto de la soberanía, normalmente, pues en nuestro caso que la soberanía la ubicamos en el pueblo, normalmente el pueblo ejerce su soberanía dentro de su territorio, pues para estados que tengan territorio, ¿no? Porque sabemos que hay eventos históricos que pueden decirnos lo contrario, pero para el caso normal de naciones o pueblos pues que tengan territorios, pues como la soberanía se ejerce dentro del territorio del pueblo soberano, del soberano que sea, en principio la ley procesal pues se aplica dentro del territorio en el cual un pueblo tiene soberanía. Sin embargo, pues ustedes saben pues que la internacionalización del derecho pues intenta ampliar este marco tan restringido, y pues pueden haber tratados internacionales que, por ejemplo, el tema de la propiedad industrial. Esto es una cuestión de derecho comunitario, pues, o sea, nos aplica la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y
Por lo tanto, fíjense pues que pues hay situaciones en donde hay normatividades que cubren territorios que incluso no pertenecen a la soberanía de algún pueblo. Pero entonces, lo normal es que la ley procesal se aplique en el espacio en donde, o en el territorio en donde ejerce soberanía un determinado pueblo. Sin embargo, pues el Código Civil, por ejemplo, en su artículo 20 intenta darle vigencia a normas extranjeras. Porque pues el artículo 18 del mismo Código Civil dice que pues casi que tajantemente no es aplicable a ninguna ley extranjera en Colombia. Sin embargo, el artículo 20 dice que eh, pues que hay que respetar los contratos celebrados, por ejemplo, básicamente en un país extranjero. O sea que, por ejemplo, si ustedes celebran, o sea, por ejemplo, sobre el tema de bienes, los estados no son dados a permitir que leyes extranjeras regulen el asunto de los bienes en nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque son asuntos pues de competencia del Estado en donde están los bienes. Además pues muchos de esos bienes tienen o transitan en el comercio a través de registro. Y entonces, por ejemplo, imagínense nuestros sistemas registrales, como señala Hernán Fabio López, pues no tendrían ninguna validez o credibilidad, porque uno pues sí, puede tener registrado algo en Colombia, pero en otro país se lo desconocen. Entonces, por esas razones, el tema de bienes, por ejemplo, los estados siempre se los reservan. Pero, sin embargo, en el tema de contratos, pues es todo lo contrario. Pues normalmente los contratos también se pueden dar entre personas de diferentes países, así que lo importante es el tema, por ejemplo, de en dónde se celebró el contrato. Entonces, por ejemplo, si el contrato se celebró en otro país, pues el tema de la capacidad pues puede variar en otro país, quizá ya sea de 21 años, diferente de acá en Colombia, el tema de la plena capacidad a los 18, el tema de la formación y la validez de los contratos, por ejemplo, si allá exigen solemnidades o es meramente consensual, todo eso se respetará el tema de la ley extranjera. El mismo artículo 20 del Código Civil pues ya hace esa claridad. Eh, Pero también la aplicación de leyes extranjeras se da en otras situaciones, como por ejemplo el tema de la aplicación de sentencias o laudos arbitrales de países extranjeros. Obviamente hay muchos tratados que ya permiten aplicar directamente algunos laudos arbitrales extranjeros, pero si no se da el caso, pues debe hacerse aplicable el tema este pues del exequatur y el tema y casi pues cuando se dan este tema de la aplicación de sentencias y laudos arbitrales en extranjeros, pues ¿qué se está aplicando? Pues básicamente legislación extranjera, porque esas sentencias y esos laudos se dieron con base en legislaciones foráneas, y por lo tanto si aceptamos que se apliquen en Colombia, pues estamos aplicando leyes extranjeras implícitamente y de manera bastante clara. Y por último, respecto de la aplicación de la ley procesal respecto de las personas, pues eso también es un asunto que tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Porque, o sea, uno pudiera pensar que básicamente la ley colombiana rige para todas las personas por igual, está el principio de igualdad, ¿no? Entonces no se pueden hacer distingos por raza, sexo, origen nacional, religioso, todas esas cuestiones. Incluso pues eso del origen nacional está regulado también en el Código del Régimen Político y Municipal, que dice que la ley colombiana se extiende incluso a extranjeros que estén domiciliados o sean transeúntes en el país, salvo pues que hayan tratados internacionales que digan otra cosa, pues a estos señores se les aplicará la ley procesal colombiana. Así que el principio de igualdad está presente en un primer momento de manera directa y clara en este tema de la aplicación procesal de la ley procesal. Sin embargo, existen ciertas excepciones y hay ciertas personas que están exceptuadas de esta aplicación de la ley procesal, y eso pues lo pudiéramos hacer en un cuadrito de esto por cortesía de un estudiante que en algún trabajo me puso esto, que bueno, no recuerdo su nombre,
y debiera hacerlo porque es de su autoría. Y me hizo un cuadrito en un trabajo que le solicité de un marco, ¿cómo se llama? De un mapa conceptual de la materia. Un cuadrito que me pareció supremamente claro y que dice cuando sí se aplica la ley procesal, cuando no se aplica la ley procesal. Y entonces, cuando no se aplica, disculpen un momento, entonces, y aquí hay que hacer pues un cuadrito y listo. Entonces, en principio, la ley procesal se aplica, como lo acabamos de ver, a todos. Sin embargo, recuerden que hay una convención de La Habana de 1928, pero más importante, la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y de 1963, que dice alguna cosa diferente. Lo primero que empieza a decir es que hay inmunidad diplomática y gozan, el agente diplomático, mejor dicho, goza de inmunidad en lo penal, en lo civil y en lo administrativo. Entonces esos señores, en principio y para todas esas materias, penal, civil y administrativo, no se les aplica. O sea, a los funcionarios diplomáticos no se les aplica. Eh, eh, no se les aplica la ley procesal colombiana, sino que gozan de inmunidad. Claro, esto no significa que sean personas que son impunes, ¿no? Pues se les aplicará entonces en su país respectivo, sus respectivas legislaciones, y pues si cometen un delito, pues allá en el país de origen los juzgarán, se supone. Entonces, en principio a todas las personas se les aplica, salvo a estos funcionarios diplomáticos. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales implican que para poder desarrollar relaciones internacionales sanas, los estados tienen que tener la capacidad de poder enviar funcionarios a otros países que no se vean sujetos de persecución en otros países, si no las relaciones diplomáticas serían bastante difíciles de desarrollar, pues los diplomáticos ni siquiera vendrían, pues. Entonces, por esa razón, para desarrollar relaciones diplomáticas sanas, los países se otorgan a través de estas convenciones inmunidad a sus diplomáticos para que los diplomáticos puedan estar en los países extranjeros, no sean perseguidos y las relaciones internacionales sean sanas. Y recuerden que, entre otras cosas, las relaciones internacionales son importantes para evitar guerras. Estos señores diplomáticos implican un cierto paso hacia la paz mundial. Pero, sin embargo, estos señores diplomáticos sí se les aplica en algún sentido la legislación colombiana. ¿Por qué? Porque hay algunos asuntos en donde, a pesar de ellos gozar de inmunidad, de todos modos hay algunos asuntos que el Estado colombiano o las convenciones indican que no es conveniente que estos señores tengan inmunidad. Por ejemplo, en el tema de inmuebles, en el tema de ejercicio, en el tema de sucesiones y en el tema de actividades profesionales, estos señores pierden inmunidad. Es decir, si estos señores vienen a Colombia y compran inmuebles y sobre eso tienen algún pleito, pues simplemente les aplica, sí se les aplica la legislación colombiana. Sí son nombrados como personas, no
no al Estado que representan, sino a ellos diplomáticos como personas en una sucesión como herederos o como legatarios, como lo que sea, pues en ese caso sí se les aplica la legislación colombiana. O si, por ejemplo, desarrollan su profesión en el país, o sea, en principio el funcionario diplomático debería venir solo a ser funcionario diplomático, pero por ejemplo, si además es cantante y lo contratan para una presentación, o por ejemplo su familia y las personas que lo acompañan que también gozan de esa inmunidad y esos señores sí pueden desarrollar su profesión tranquilamente, desarrollan su profesión y los demandan respecto de eso, no en su profesión de diplomáticos, o sea, la profesión que tengan particular, desarrollan su profesión y los demandan o demandan respecto de eso, pues sí se les aplicará la legislación colombiana. Solo que respecto de un par de estos asuntos, el tema de inmuebles y el tema de sucesiones, si el asunto es que es un estado o el estado al que representan ellos, o si por ejemplo en la sucesión es al estado al que le legaron o al que lo nombraron heredero, que también puede suceder, en ese caso otra vez vuelven a tener inmunidad. Entonces, este cuadrito puede que les explique de manera más fácil la cuestión. O sea, la ley procesal se les aplica a todos los colombianos y extranjeros residentes o de tránsito en Colombia, salvo a los funcionarios diplomáticos. Sin embargo, estos funcionarios diplomáticos en estos asuntos particulares pierden de nuevo inmunidad, es decir, sí se les aplica el Código General del Proceso. Sin embargo, en este par de asuntos sí los inmuebles o el tema de sucesiones no es para el funcionario diplomático, no lo nombraron al diplomático como sucesor, sino al Estado, volvemos a la situación de inmunidad, es decir, no se le aplica la legislación colombiana. Listo. Además, pues los funcionarios diplomáticos no están obligados a testificar. El funcionario diplomático no podrá ser objeto de medida de ejecución, es decir, tampoco se le pueden interponer por eso, por ejemplo, procesos ejecutivos. Bueno, pero, pues por supuesto, esto es renunciable. Si el funcionario diplomático desea renunciar, puede renunciar a estas inmunidades. De hecho, la convención sugiere, solo que es una sugerencia y por lo tanto no obligatorio, pero sugiere que si la inmunidad no está, o sea, no tiene nada que ver con el tema del desarrollo de su gestión como diplomático, debería renunciar, ya en una cuestión meramente moral, debería renunciar a esa inmunidad y hacer que la ley colombiana le aplicase, pero es una mera sugerencia, así que en realidad no es una norma jurídica o no es algo obligatorio para ellos. Y en el caso de que a un funcionario diplomático lo demanden teniendo inmunidad, pues ustedes pues pueden acudir a la excepción previa de falta de competencia del juez, porque el juez colombiano no tiene competencia respecto de los funcionarios diplomáticos o de los estados, es decir, en estas situaciones, y a los diplomáticos solo excepcionalmente aquí. O sea, que si demandamos a un funcionario diplomático y él tiene inmunidad, pues básicamente lo que habremos acudido es ante un juez incompetente, un juez que no tiene competencia para juzgar a estos señores y por lo tanto se les puede excepcionar para que separar del cargo a este señor. Listo. Y los funcionarios consulares también tienen algunas protecciones y estos no están sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales administrativas del Estado receptor por actos ejecutados en ejercicio de sus funciones consulares. Es decir, cuando actúe como cónsul, todas esas actuaciones, respecto de esas actuaciones, están ellos protegidos de la jurisdicción colombiana o del país de receptor. O sea que básicamente estos señores, pero pues eso es un poco similar a los diplomáticos, solo tienen protección cuando actúen como diplomáticos o como cónsules. Tampoco está obligado a comparecer como testigo.
Disculpen, antes sí está obligado a comparecer como testigo, pero bueno, básicamente es eso en este asunto. Y por último, que es el último tema que nos compete ya este asunto, está el tema de la interpretación de la ley procesal. ¿Cómo se interpreta la ley procesal? Digamos que a este respecto, doctores, ustedes pues tienen que tener ya en su maleta de viaje, en sus viáticos, el tema de la interpretación y la hermenéutica. Así que cuestiones puntuales al respecto de eso pues no vamos a recordar en esta clase, simplemente recordando que el tema de la interpretación y la hermenéutica es mucho más grande que lo que dice la ley 153 de 1887, que es a la que se remite Hernán Fabio López Blanco. O sea, el tema de la interpretación y la hermenéutica de verdad que es un problema gigantesco del derecho, es un problema, o sea, los más grandes pensadores se han dedicado a ello y todavía no tenemos la situación resuelta. Pues está el tema del, por ejemplo, si nos consideramos, pues por ejemplo, del tema del empirismo, o si estamos en el Círculo de Viena, si estamos en el posmodernismo. Entonces, por ejemplo, con el posmodernismo, pues con uno de sus precursores, aunque no es un posmoderno, pues, pero con Heidegger uno pudiera decir las cosas no son nada en sí, sino que se las interpreta en su contexto. O sea, las cosas son en su cotidianeidad. Wittgenstein habla junto a John L. Austin, también lo dice, pues, ojo con el tema de los usos ordinarios del lenguaje, y el lenguaje tiene usos particulares dependiendo del contexto, y bueno. Por ejemplo, también está el tema de ahora sí los posmodernos, y está Gadamer, Ricoeur, pues que el tema de la interpretación es una cuestión bastante compleja en estos pensadores, así que el asunto de la hermenéutica, de la interpretación, es una cuestión que tiene mucho de fondo, pero no la podemos asumir acá. O sea, ese contexto lo deben tener en cuenta. Yo quiero es darle ciertas reglas particulares del derecho procesal, particulares del derecho procesal, no de lo general, que asumo ustedes ya tienen eso pues en sus contenidos. Entonces, varias cosas hay que resaltar. Recuerden que el artículo 228 de la Constitución Política dice que que las actuaciones, que por ejemplo, hay que resaltar ahí, las decisiones de los jueces son independientes. Entonces, pues ahí hay una cierta libertad de interpretación. Pero fíjense en este asunto. La Constitución ella misma aclara que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Ese era el punto hasta donde quería resaltar. O sea que fíjense que este tema, no solo por lo que ya hemos comentado, cuando comentamos el principio de oportunidad y preclusión, sino porque la misma Constitución señala que los términos procesales se observarán con diligencia y, reitero, su incumplimiento será sancionado. Así que el asunto de los procedimientos no es una cuestión meramente adjetiva, meramente o irrelevante, sino que la misma Constitución entiende que el cumplimiento de los términos es crucial para que los procesos lleguen a buen término y para que las actuaciones terminen. De lo contrario, simplemente tendríamos procesos eternos y una justicia que no sirve para nada por ello mismo. Ahora, recuerden también que el artículo 29, en el artículo 229 se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. Así que cuando se interpreta el derecho procesal, el juez y los abogados litigantes deben interpretarlo a la luz de que debe haber un cierto criterio favorable a garantizar el acceso a la administración de justicia y no a denegarlo. O sea, entre interpretaciones dudosas y una que garantice el acceso y otra que lo deniegue, pues básicamente el juez yo creo que debería tender por acoger que se debe garantizar el acceso de toda persona a acceder a la administración de justicia. Sin embargo, recuerden que
también pues es importante nuestro artículo 230 de la Constitución, solo que ya lo asumimos, que dice en dónde encontramos nuestro derecho procesal o a dónde acudimos para hallarlo. Pues está básicamente, y el comentario de Hernán Fabio López, que dice que básicamente nuestro derecho procesal es legislado. Entonces pues las leyes sobre derecho procesal pues será nuestra primera fuente a la cual debamos acudir. Sin embargo, ya hicimos las observaciones al respecto de que eso es un poquito más amplio. Y por último, o ya llegando al final, ojo que el tema del mismo Código General del Proceso tiene un artículo 11 que es muy importante para señalar el tema de la interpretación de las normas procesales, porque dice que al interpretar las normas procesales debe haber una luz. O sea, si imagínense en su escritorio con una lámpara encima, una luz que ilumine su lectura. Deberá tener en cuenta el intérprete del derecho procesal que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, algo que ya la Constitución lo dice, pero digamos que ya eso lo decía el Código de Procedimiento Civil en su artículo 4. O sea, los constitucionalistas a veces se ufanan de este principio y digamos eso ya lo traía. O sea, un buen procesalista entiende que el proceso está postrado ante la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Entonces, también cuando se interpreta la ley procesal, también es importante tener en cuenta que el procedimiento es adjetivo o es secundario, aunque muy importante porque también garantiza el debido proceso, pero lo importante también es garantizar el derecho o la ley sustancial. Y después dice el artículo, si tienen algunas dudas, aquí les dejo unas fuentes auxiliares extra pues a las que dice la Constitución en su artículo 230, que también les sirven para complementar la interpretación. Las dudas respecto a la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante ¿qué? Mediante la aplicación de los principios constitucionales del derecho procesal y generales, el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad y los demás derechos constitucionales. O sea, pues ya la constitucionalización del derecho hace obvio o huelga decir que los principios constitucionales son aplicables al derecho procesal. Además, recuerden que el derecho procesal es un derecho público, así que hace parte mucho del asunto público este tema del derecho procesal, así que los principios constitucionales evidentemente entran en juego, pero sobre todo dice el artículo 11, ojo que hay unos principios constitucionales que en especial me preocupan: el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. Solo que nosotros, como vimos, el concepto de debido proceso casi que abarca todo ello, ¿no? El debido proceso, la igualdad, hace parte del debido proceso, así, pero de todos modos el artículo 11 consideró oportuno citarlos. Y claro, y el debido proceso en general, pero el derecho de defensa es una parte muy importante del debido proceso. Para que en verdad escuchamos y venzamos a alguien en juicio, debemos garantizarle su derecho de defensa. Y la igualdad, porque simplemente si tenemos dos sujetos, uno a un lado y el otro al otro, pero uno está en una situación de absoluta indefensión respecto del otro, pues simplemente los procesos serían una mentira, serían básicamente una forma de santiguar la desigualdad y de santiguar la fuerza de las personas. Entonces, pues estos criterios nos sirven como auxiliares pues a la interpretación del derecho procesal, los cuales deberemos tener muy en cuenta. Y por último, muy importante también es destacar que su derecho procesal es de orden público, y ya dijimos por qué es de orden público, porque es una cuestión crucial. Así como en penal se regula solo las cuestiones cruciales por el principio de ultima ratio y llevamos a lo penal solo lo crucial, pues recuerden que el derecho procesal también es de orden público, igual a lo penal, es una cuestión crucial para el Estado. Y por lo tanto, si las normas de derecho procesal son de orden público, entonces la libertad respecto de ellas, para pactar respecto de ellas, está casi que anulada, o solo cuando el mismo derecho procesal o el Código General del Proceso lo permita. E incluso eso también determina un poco la interpretación de la ley procesal, porque se debe ser un poco más estricto con la interpretación procesal, porque se entiende que las formas son importantes para el desarrollo armónico de los procesos, y se entiende que las formas
además le garantizan a las personas conocer cómo es que se desarrollará un proceso para poder actuar dentro de él. Entonces garantizar que las formas se desarrollen como el mismo legislador lo estableció, no es una cuestión de mero apego a la formalidad, es una cuestión de garantizarle a las personas que se pueden comportar, que pueden saber qué esperar en un proceso, que no van a ser sorprendidas por interpretaciones o por tergiversaciones o porque simplemente se ignora o se deja de lado el derecho procesal. Que el derecho procesal sea de orden público nos determina, nos da la tranquilidad de que seremos juzgados con normas previamente establecidas a la causa y por procedimientos previamente establecidos a la causa. Acuérdense, pues esa es una parte del debido proceso. Entonces, por esas razones, cuando estemos interpretando el derecho procesal también debemos tener muy en cuenta que es de orden público y que eso nos debe hacer llevar el espíritu a una interpretación más apegada a las formas y a los procedimientos para garantizarle así a las personas que pueden prever, que pueden tener expectativas de qué es lo que va a pasar en un proceso, porque el juez y las partes se van a pegar a lo que en ese código dice o a lo que en cierta fuente de derecho se establece. Y listo, pues entonces este sería nuestro tema de las fuentes del derecho procesal y de su interpretación. Nos vemos en la próxima.